Universidad Millennium. Nombre: Gustavo Alberto Cirilo Cruz. Materia: Fundamentos del Derecho. Maestro: César Díaz Rodríguez. Carrera: Licenciatura en Derecho. Producto final: División de poderes. ¿Cómo surge la división de poderes? La división de poderes surge en Europa moderna con pensadores como John Locke y Montesquieu. En su obra El espíritu de las leyes de 1748 propuso que el poder del Estado debía dividirse en tres ramas, para evitar el abuso y garantizar la libertad de los ciudadanos. División de poderes en México. En México, tras la conquista de la corona española a los habitantes del territorio mexicano y tras la guerra de independencia en 1821, quedó estipulado en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la división de poderes en tres: legislativo, ejecutivo y judicial. El artículo 49 de esta Constitución nos dice que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse en el legislativo en un solo individuo. A continuación hablaremos sobre los tres poderes. Los tres poderes. En México, como bien ya lo habíamos comentado, contamos con los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Comenzaremos por legislativo. Se deposita en un Congreso General y se divide en dos cámaras: Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se encuentra conformada por representantes de la nación, electos cada 3 años. Esta Cámara está conformada por 300 diputadas y diputados electos. Para ser diputado se requiere ser mexicano por nacimiento, tener 18 años cumplidos al momento de la elección, ser originario de la entidad federativa o vecino con una residencia de más de 6 meses antes de la fecha, no estar en servicio activo de las Fuerzas Armadas, Armada, Guardia Nacional o un mando policial 90 días antes de la fecha. La Cámara de Senadores se encuentra conformada por 128 senadoras y senadores. En cada estado y en la Ciudad de México, 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada 6 años. Para ser senador son casi los mismos requisitos que para ser diputado, a excepción de la edad, que en este caso la edad mínima será de 25 años cumplidos a la fecha. ¿De qué se encarga el Poder Legislativo? El Poder Legislativo es el encargado de crear leyes, modificar leyes, derogar leyes, así como la aprobación de presupuesto anual y ratificación de tratados internacionales. El presupuesto anual aprobado es presupuesto destinado para el Poder Ejecutivo. Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de estas cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, siempre observándose la ley del Congreso y sus reglamentos. Como dato, el Poder Legislativo está encargado de la supervisión del gobierno y en casos extremos tiene la facultad de destituir al presidente mediante juicio político. A continuación presentaremos el Poder Ejecutivo. Este poder es el encargado de la administración y ejecución de las leyes. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo. Lo conocemos como el Presidente de la República o el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Actualmente, en México, contamos con nuestra primera mujer presidente, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Este es un hecho histórico. Además, para ocupar este puesto o ser representante del Poder Ejecutivo, es necesario llevar a cabo votaciones cada 6 años. Para ser presidente, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre, madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección, la ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia, no estar en servicio activo en caso de pertenecer al Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional 6 meses antes del día de la elección, no ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa. El presidente tiene entre sus facultades nombrar a los secretarios de Estado, retirar a los embajadores y cónsules, nombrar a los secretarios de Hacienda. El presidente también puede nombrar al secretario del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. El Poder Judicial se deposita el poder del ejercicio en el Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia. Es el responsable de interpretar las leyes y asegurarse de que sean aplicadas correctamente.
Suprema Corte de Justicia se compondrá por 9 integrantes, ministros y ministras. Las ministras y ministros solo durarán en su cargo 12 años. Otra de las facultades del Poder Judicial son, además de interpretar nuestra Constitución y leyes, es el encargado de la solución de conflictos entre los ciudadanos y el gobierno. Garantiza los derechos humanos y el debido proceso, así como los juicios de amparo y controversias constitucionales. Forman parte del Poder Judicial magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados y magistradas del circuito, juezas y jueces de distrito. Para ser magistradas o magistrados, juezas y jueces se necesita tener ciudadanía mexicana por nacimiento, ser licenciado en Derecho, contar con al menos 8 puntos o su equivalente, contar con al menos 9 puntos o su equivalente en las materias de acuerdo a lo que se postula. Para el caso de magistradas o magistrados de circuito, deberán, además de prácticas profesionales, al menos 3 años en un área jurídica afín a su candidato. Fundamento legal. Nuestro fundamento se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La división de poderes la podemos encontrar en el artículo 49. Poder del Legislativo, artículo 50 al 79. El Poder Ejecutivo, el artículo 80 al 93. Y el Poder Judicial, en el artículo 94 al 107. La relación entre los tres poderes tiene como objetivo crear un sistema de peso y contrapeso que garantice un equilibrio entre los tres poderes, ya que ningún poder puede funcionar sin la cooperación de los otros dos. El Poder Legislativo controla al Ejecutivo a través de la aprobación de leyes y presupuestos, además de la capacidad de enjuiciar a funcionarios de gobierno. El Poder Ejecutivo puede vetar leyes que del Legislativo, aunque este último tiene la capacidad de superar el veto bajo ciertas circunstancias. El Poder Judicial tiene la facultad de revisar las leyes y acciones del Ejecutivo y el Legislativo para asegurar que no violen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto fue todo por mi parte, gracias por ver.